Hay un mensaje que quiero compartir con ustedes esta noche. Está en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 6. Isaías 66, 6. Dice allí la palabra: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Desde el momento en que tú naces hasta el día en que tú mueres, habrán tres voces que siempre tratarán de guiarte y llevarte a un destino que cada una de esas voces quiere para tu vida. Esas tres voces se manifestarán durante el momento de nacer hasta el día de tu muerte. ¿Y de qué voces está hablando la escritura aquí? Primero, la voz del alboroto. Y el alboroto es eso que produce división, ruina. Alboroto es cuando en una multitud hay un rumor de, por ejemplo, que hay una bomba y la gente se va a confundir, va a salir en estampida y quizás muchos van a morir. Un alboroto es el que causa división, un alboroto es el que causa contienda, un alboroto es el que confunde y produce muerte. Bueno, esa voz de alboroto es la voz de Satanás. Esa voz de alboroto le habló a nuestra primera madre. Desde el momento en que inició la creación de esta tierra, esa voz de alboroto estuvo allí. Esa voz de alboroto habló en el cielo y confundió a miles de ángeles que luego le siguieron. Dice la Biblia que hasta la tercera parte de los ángeles siguieron esa voz de alboroto. Pero esa voz de alboroto que le habló a Eva en el capítulo 3 del Génesis, le dijo que si desobedecía a Dios, comiendo del árbol que Dios dijo no comiera, iba a ser como Dios. Que esta desobediencia le iba a dar la capacidad de ser como Dios, conociendo el bien y el mal y guiándose por su propia moralidad. Pues Eva obedeció esa voz y esa voz produjo muerte a toda su descendencia y a ella misma. Quizás has escuchado esa voz. Tú dirás: Billy, pero yo soy un simple mortal, pero yo no soy tan importante. O quizás soy muy importante, soy el pastor de la iglesia, quizás soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Bueno, yo quiero decirte que esa misma voz le habló a Jesús. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, en el verso 22. Jesús les había dicho a sus discípulos: es necesario que yo suba a Jerusalén y allí sea entregado a los gentiles y muera a causa de los pecados de esta tierra. Es necesario que el Cordero de Dios, que el Hijo del Hombre, que fue destinado para ser inmolado, vaya a Jerusalén y allí muera. Entonces Pedro, al escuchar esto, le reconvino, lo llevó aparte y le dijo: Señor, no permitas esto, que nunca esto te acontezca. Y entendiendo Jesús que era la voz de Satanás, la voz de alboroto que quería confundirlo, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Esa voz de alboroto trató de confundir a Jesús. Esa voz de alboroto es la que trae acusación a tu vida, para traerte remordimiento. Dice en Zacarías capítulo 3 que esa voz estaba a la mano derecha del sumo sacerdote para acusarle. Pero esa misma voz fue reprendida por el ángel de Jehová, diciéndole: que Jehová te reprenda, oh Satanás, que Jehová te reprenda, Jehová que escogió a Jerusalén. ¿Cuántas veces has seguido la voz de alboroto? ¿Cuántas veces has seguido la voz de Satanás, que te incita a pecar, que te incita a hacer maldad, que te incita a hacer lo malo y a desobedecer a Dios? Quizás como a Eva, decirle que establezca sus propios límites morales y que entonces tendrá la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y lo que Él establezca bueno será bueno para Él, y lo que Él establezca malo será malo para ella. Esa voz es la que confunde, pero el seguir esa voz solo producirá muerte en tu vida. Luego tenemos la voz del templo. ¿Y a qué se refiere con la voz del templo? Pero la Biblia nos habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Más aún, cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso no quiere decir que seamos buenos. De hecho, la Biblia dice que en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro ser natural solo hay maldad. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que cuando Dios vio el corazón de los hombres, lo único que pudo ver
fue que el pensamiento de los hombres era solamente hacer lo malo, de continuo solamente pensaban en hacer lo malo. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, dice en Gálatas 5:19, que son adulterio, ira, fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia, pleitos, celos, enemistades, iras, contiendas, porque en nuestra carne solo está el hacer lo malo. Esa voz del templo fue la que un día le habló allí al rico insensato. Dice la Biblia en el capítulo 12 del libro de Lucas. En el capítulo 12 del libro de Lucas, en el verso 13. Aquel hombre insensato, aquel hombre que estaba recibiendo mucho dinero, aquel hombre que pensó que podía almacenar mucho dinero, porque alguien quería justificarse ante Jesús y le dijo: Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Entonces Jesús le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre, en el capítulo 12, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Escuchen que esta voz, él tuvo una conversación consigo mismo, quizás tú la has tenido. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Esta voz del templo estaba engañando a este hombre. Esta voz le estaba diciendo: tienes muchos bienes guardados para muchos años. Esta voz le estaba diciendo: come, bebe, regocíjate. Olvídate de las leyes de Dios. Olvídate de seguir a Dios. Aprovecha tu vida. Quizás la voz de tu propio cuerpo, joven, te está diciendo que tengas una sexualidad desordenada, que aproveches tu juventud, que bebas, que fumes, quizás que hagas cosas perversas, porque tu carne, el querer en tu carne solo está haciendo lo malo, dijo el apóstol Pablo. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y si no tienes una naturaleza nacida de nuevo, entonces solo hay en ti maldad. Esta voz engañó a este hombre, y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice la Biblia que así es todo aquel que es rico para consigo mismo, pero se olvida de Dios. Y la voz de tu templo, la voz de tu carne te está engañando y te está llevando a apartarte y a olvidarte de tu Dios. Pero luego tenemos la voz de Dios. Esta misma voz fue la que le dijo a este rico insensato: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Ahora, esa voz de Dios dice que le habla a todos los hombres. En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha designado un día. En el verso 30, Hechos 17 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la voz de Dios llamando al arrepentimiento. Esa es la voz de Dios diciéndole, mostrándole al hombre su maldad. Esa es la voz de Dios mostrándole al hombre que si no se arrepiente y se vuelven a Él, serán condenados a un eterno infierno. ¿Cuál de estas voces estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Satanás que te dice que si desobedeces vas a ser igual a Dios? ¿O quizás estás escuchando la voz de tu templo, de tu carne, que te incita a pecar, a la lujuria, a la sexualidad, a la inmoralidad, a la glotonería, a la gula, a la pereza? O quizás hoy vas a escuchar la voz de Dios que te dice que te arrepientas, que te dice que hay un día establecido de juicio,
que te dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú decides en esta noche qué voz vas a escuchar, qué voz vas a seguir, a cuál de ellas vas a obedecer. Si decides obedecer a Satanás, solo te espera un lugar en tu eternidad el día en que tú mueras. Pues la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si decides seguir la voz de Satanás, será lamentable para tu alma, será más lamentable para aquellos que estamos orando y buscando la presencia de Dios y rogando por ti. Pero tu destino eterno será el infierno. Ahora, si decides seguir la voz de tu carne, quizás vivas con placer, quizás vivas con mucho regocijo mundano, quizás tenga momentos de alegría y pasividad y de placer, pero finalmente tu carne también te llevará al infierno, porque la Biblia dice que los que practican tales obras de la carne son dignos de muerte eterna. Ahora, si decides seguir a Dios y escuchar la voz de Dios, entonces podrás entender lo que Jesús un día dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y la única manera de nacer de nuevo es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él dijo en Juan capítulo 1, verso 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad de ser nacidos y de ser hechos hijos de Dios. Así que tienes la oportunidad de hoy obedecer a Jesús, de hoy seguir a Jesús, de hoy nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Solamente decide venir hoy a los pies de Jesús. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesarlo públicamente ante este altar, ante estos testigos, y entonces recibirlo en tu corazón, y se producirá el milagro más grandioso del universo, un nacimiento que no es de carne y de sangre, sino del Espíritu. Pasarás de muerte a vida, tu naturaleza frágil, mundana, pecadora será transformada y será renovada en un nuevo hombre, y entonces serás parte del reino de Dios. ¿Quieres venir esta noche? Desciende de las gradas, desciende de ese lugar donde estás, porque quizás pueda ser la última oportunidad que tengas. Tú no sabes si ahora al salir de esta reunión vayas a morir. Yo no sé si esta noche podría morir, podría enfrentarme al juicio eterno, y entonces ya no habría rescate por los pecados, porque solamente en vida tuviste la oportunidad de arrepentirte, quizás la desechaste. No hagas eso esta noche. No hay nadie que esté en el infierno a quien Cristo no ha llamado. No hay nadie que esté en el infierno que no haya recibido la oportunidad de arrepentirse. Y hoy tienes tu momento de arrepentimiento. Ven a Cristo ahora. Desciende de esas gradas. Este es tu momento. Este es tu llamado. Este es el tiempo. Este es el tiempo de tu visitación.